Es para mí un honor y un placer presentar el libro Tlaxtica Intlactoli, desgranando la palabra. Insohuatlajcuiloc Iguantemachtic Etel Xochitiotzi Pérez, de la escritora y maestra Etel Xochitiotzi Pérez. Ella es originaria de Santa María Tlacatecpac, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. Egresada de la licenciatura en Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT. Ha sido becada por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría de investigación en el 2000 y actualmente en el PECDA, Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Tlaxcala. Ha escrito poemas en su idioma originario que han sido publicados en Pensamiento y Voz de Mujeres Indígenas por el INALI. Ella es poeta, escritora, promotora y profesora de lengua náhuatl. Su creación literaria va desde la poesía, el cuento y el ensayo. Ha incursionado al mágico mundo de las letras, reflejando el sentir de su pueblo, sus costumbres y formas de pensar, incursionando incluso en el teatro como traductora y actriz de la pastorela Las Diabluras de Satanás, Tlaxcos, Inxolopic, presentada en el Congreso del Estado. ¿Qué leer en estos tiempos de pandemia? El libro de Tlaxtica Intlactoli, ¿de qué trata? ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Y cuál es la dificultad que ha encontrado, por ejemplo, usted como escritora en lengua náhuatl para poder hacer estas publicaciones? Como me dice aquí el compañero, ¿por qué leer en estos tiempos? Yo considero que leer en estos tiempos es muy importante. Estamos viviendo cuestiones complicadas que a veces no encontramos respuestas. No encontramos respuestas y hoy los jóvenes pues están sumergidos en un mundo digital donde ellos mismos están digamos careciendo o digamos están pues a una ignorancia total en cuestión de lo que hay dentro de la literatura, dentro de las cuestiones que nos ofrecen los libros, el conocimiento, el que nosotros podamos cambiar, nosotros como seres humanos. Los libros nos ofrecen un cambio, ¿sí? Yo como escritora, créanme que a mí la literatura, la poesía me han ayudado pues, sobre todo a trascender la lengua, ¿no? Y yo creo que es importante que en estos momentos que rescatemos nuestra identidad, que voltemos a ver qué hay dentro de nuestra identidad, quiénes somos. Entonces eso es lo más importante, yo creo, en estos momentos los jóvenes deben voltear a ver qué hay detrás de ellos, ¿sí? Porque muchos avanzan, pero lamentablemente muchos jóvenes ignoran de dónde son, de dónde vienen, ¿sí? Y pues yo digo, si un joven, una persona no sabe de dónde viene, pues mucho menos sabrá para dónde ir. Entonces es importante que tengamos o estemos actualizados en cuestiones digitales, pero también es importante que veamos qué hay detrás, qué podemos ver en este mundo de los libros, en este mundo de la literatura. Entonces yo les pido a todos que voltemos a ver qué es lo que hay en nuestras literaturas originarias, y que nosotros seamos los que hagamos trascender todo este tipo de literatura, estos trabajos, porque lo necesitamos. Entonces eso va a hacer que esto vaya trascendiendo. ¿Podría leernos algunos poemas del libro Tlaxtica Intlactoli? Este poema se llama Xochitlahuatzin. Ticoya motlactol y techinilcahuil, yalua, oniclacti motlactol, icon amonicaki motlactolba, onia, oniclilcau. Ikmati keni nikahki, imayanalistli papalok, neyolchika. Huitla, kichia no teki, tonal, metzintli, atzintli, kitlamaca no yulo, xquita, unacayo motema y masewa tlactol, tlapohualis, kitlaquistimo, tlactol, nelhuani kitemoy muxayac, huaquitlactien camitl. Ashan tlactocuepa,
Hoy lo voy a traducir porque este es un libro monolingüe y bueno, espero que les guste. Dice así: Flor de maíz. Desgranas tu voz en el olvido. Ayer escondí mi voz para no escuchar tus palabras. Emigré del olvido. Sé que existo. El hambre es la mariposa que me acompaña. Afuera en espera mi trabajo. Sol, luna, agua alimentan mi corazón. Mira, tu cuerpo se vaya de voces morenas. La historia teje tu voz, raíces que buscan tu rostro y ocultan el tiempo. Les voy a leer otro que dice así: Axtlitonal. Kahkoki inachtlitonal. Kitlapowa inhueyal kilkawin. Koshmotesca petlani. Quema. Xnextina huyat nakayot. Kixmati metzintli. Yekiwintian xochitlacatzi. Tlahtol cuatzitzi. Tlanesi iste kimixtleneltli. Yehuan kiteki nelhuatl inacayuc. Polihuincauic. Clica. Clica motlahtia motlahtol. Intlamotoca moyecoatlaul. Clica mopatla monehuayo. Intlaintlaltzintli. Tlahtoentehuatzi. Clica tiquixtilia mohuicati. Intlaincuica. Nehneni icayin. Clica motictoca motlahtol. Tlamostla nicnechicos mochoco. Y dice la traducción así: semilla de sol. Levanta la semilla de sol. Es tu espejo el que brilla. Sí, descubre el aroma del fuego. Conoce a la luna, ella embriaga al poeta. Seduce las palabras, amanece entre las nubes el pulque. Corta la raíz del cuerpo. Se pierde el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar tu voz si tu nombre sabe a maíz? ¿Por qué cambiar tu raíz si la tierra habla de ti? ¿Por qué desplazar tu canto si el tiempo camina con él? ¿Por qué no sembrar tu voz si mañana recogeré tu fruto? Este libro, quiero decirles que bueno, fue publicado a través de la Universidad de Varsovia, a través de la Facultad de Artes Liberales. Sí, fue una ayuda que me hicieron ahí en la universidad. Fue un apoyo para, pues también ellos están, digamos, ahí ayudando toda la cuestión de las lenguas originarias. En este caso, pues a mí me ayudaron a hacer la publicación de este texto. Yo agradezco mucho también a Justina Olco y a John Sullivan, que ellos fueron los que pues de alguna manera me apoyaron para hacer la creación de este libro. Y si ustedes gustan pues adquirir este libro, pues ahí vamos a dejar los datos en el video para que ustedes puedan comunicarse. Y bueno, pues,